Fin de semana donde las cosas se han calentado muchísimo y vamos a comenzar hablando de esto con mi invitada muy especial hoy día, Verónica Mendoza, lideresa de Nuevo Perú. ¿Cómo está usted? Un gusto verla. Gracias por estar con nosotros en los estudios. Gracias a ti, Enrique, por la invitación. Muy buenas noches. Muchas gracias. Quisiera, si me permites, primero que nada, hacer llegar mi solidaridad a todas las familias del Perú, en particular a aquellas que han perdido a sus seres queridos en este contexto de pandemia o que tienen alguno batallando contra la enfermedad. Y también, de entrada, hacer un llamado a que nos sigamos cuidando. Todavía la emergencia sanitaria no ha acabado, todavía hay un riesgo de rebrote, así que tenemos que cuidarnos mucho, muchísimo. Así es. Hay, como decía, una noticia, digamos, que comienza a ser alentadora en el sentido que los últimos días ya hemos visto, después de más de un mes, menos de 100.000 casos activos, ¿no? Y uno esperaría que el ritmo de contagio ojalá vaya bajando, pero como bien señala usted, esto de ninguna manera ha terminado y no se puede, pues, bajar la guardia, ¿no? Con respecto a las medidas de salubridad. Y vamos a volver a esto, pero donde parece que suben la guardia es con la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo ahora mismo. Su opinión de esta reforma sobre la inmunidad, porque deberíamos estar hablando de la inmunidad del COVID, pero ahora estamos hablando, pues, otra vez del retiro de la inmunidad, no solamente para congresistas, sino incluso para el propio presidente de la República. Enrique, sobre eso nosotros siempre tuvimos una postura clara, ¿no? Yo creo que a estas alturas lo que cabía era eliminar la inmunidad parlamentaria y eventualmente abrir debates sobre los otros temas. Pero lo que ha ocurrido el fin de semana, honestamente, para mí ha sido un triste espectáculo. Triste y diría también indigno, porque vemos cómo perdóname la expresión, se pechan entre ellos Congreso y Gobierno, mientras el pueblo peruano literalmente se está muriendo. Y uno no entiende cómo ese mismo ímpetu, por ejemplo, que el presidente le pone a desafiar al Congreso, con justa razón ciertamente por un tema que hace rato debió haber estado zanjado y que debiera estar ya aprobado, nos gustaría ver ese mismo ímpetu, ¿no es cierto?, enfrentándose a los grupos de poder económico, mafiosos, usureros, ¿no?, las clínicas buitres, que las ha habido, aprovechando la desgracia de las familias peruanas. O nos gustaría ver también al Parlamento trabajando en las madrugadas y los domingos para plantear los debates de fondo que el país necesita, cómo atender mejor la emergencia sanitaria o cómo recaudar más recursos para la etapa de reconstrucción, con, por ejemplo, una reforma tributaria, con un impuesto a las grandes fortunas, en fin, cosas de fondo que tenemos que tratar. No digo con eso que el tema de la inmunidad parlamentaria y la reforma política no sea importante, pero no se puede tratar así, de manera tan irresponsable y de espaldas a la ciudadanía. Dice usted entonces que es un desperdicio de energías, en todo caso, por parte de ambos poderes del Estado. Pero finalmente, en el tema de este giro que le ha dado el Congreso a la eliminación de la inmunidad, ¿cuál es su opinión? Mira, Para Enrique, luego volver precisamente a los puntos que usted está tocando. En realidad creo que además lo que ha mostrado este triste espectáculo, como decía, el fin de semana, es que nuestra Constitución sí necesita estos y otros cambios. Nuestro sistema político y nuestro sistema económico sí necesitan cambios, pero queda claro que no podemos seguir pretendiendo hacerlos con parches, ¿no es cierto?, a tientas, como se está haciendo ahora, por parches y por partes. No funciona. A las finales lo que resulta termina siendo peor. Entonces creo que es importante que, junto con seguir atendiendo la emergencia sanitaria y ahora económica también, el país, con todas las fuerzas políticas, sociales, parlamento, gobierno, empiece a trazar un camino de discusión de esos debates de fondo, para que ojalá caminemos, nosotros siempre lo hemos planteado, Enrique, tú lo sabes, de cara además al bicentenario y ojalá la salida de esta crisis, un nuevo pacto social con nuevas reglas de juego para que no volvamos, como lamentablemente está ocurriendo, a la vieja normalidad de estado precario, salud y educación abandonadas y mercantilizadas, economía que deja a las mayorías en la informalidad sin ninguna protección social. No volvamos a esa vieja normalidad que hoy nos está ocasionando una curva de contagios todavía preocupante y miles de muertes, Enrique. Creo que ese es el desafío que tenemos como país, más allá de estos debates constitucionales que seguramente el Tribunal Constitucional finalmente tendrá que dirimir. Usted ha mencionado unos puntos centrales de discusión política,
he visto su actividad en redes sociales, por ejemplo, con el tema de las clínicas, en los días previos, ahora mismo usted lo acaba de remarcar, hemos hablado del tema de informalidad. Si Nuevo Perú va a tener una presencia, obviamente, pues detrás digamos, de llegar a ocupar una posición importante de poder, ¿cuáles son las propuestas absolutamente centrales si hablamos de este momento, si hablamos de esa informalidad que produce esta curva de contagios, si hablamos de este Estado probablemente un tanto maniatado, ¿no?, en su relación con el sector privado? ¿Cuáles serían los puntos que usted definiría como centrales ahora? Mire, Enrique, yo creo que lo que queda claro a estas alturas es que no podemos seguir así como estamos. Necesitamos cambios en la atención de la emergencia aún sanitaria y económica y al mismo tiempo, porque no lo podemos postergar, ir planteando los debates de fondo. En cuanto a lo urgente, lo que se debería hacer hoy o se debió haber hecho ayer, quisiera hacer énfasis en, 5 cosas. Uno, tiene que aumentar el apoyo económico a las familias. Los bonos dispersos, desarticulados de 760 soles para 4 meses no han sido suficientes. Necesitamos ahora una nueva inyección de liquidez en las familias. Nosotros planteamos hace semanas atrás ya un ingreso básico universal que pudiera durar por lo menos 3 meses para que las familias puedan resistir la crisis, puedan alimentarse adecuadamente, pero también puedan reactivar la demanda, mover la economía, ¿no es cierto? En segundo lugar, un mayor apoyo a las micro y pequeñas empresas, que sabemos que Reactiva Perú no ha servido para eso, ¿no es cierto? Ha sido principalmente para las grandes empresas que han concentrado el 70-80% según los cálculos de los fondos que se han canalizado ahí. Y el FAEMIPE, el fondo que era supuestamente para las pymes, es hasta ahora ridículo, ¿no es cierto?, frente a lo que necesitan. Se necesita entonces mayor crédito barato para este sector y además otro tipo de subsidios directos y una asistencia técnica para que puedan adaptarse a esta situación. En tercer lugar, un fondo de salvataje específico para el sector agrícola y pecuario y en particular la agricultura familiar, que es la que nos ha proveído alimentos en este contexto de pandemia y que está descapitalizada. Y Enrique, si ellos no siembran, no cosechan. Y si ellos no cosechan, nosotros no comemos. Así que es urgente que el gobierno dé el fondo de salvataje que han solicitado los gremios agrarios. Ellos han planteado 5.000 millones de soles y un programa nacional de compras, ¿no?, directa de los productos de estos sectores. En cuarto lugar, reforzar el sistema de salud. Y aquí una primera cosa es que el Ministerio de Salud tome el control, disponga de todos los recursos públicos y privados para la atención de la emergencia, tal como habilita la Ley General de Salud. Estamos todavía en un contexto de pandemia, con un riesgo de rebrote. No puede ser que el presidente se demore 100 días negociando con las clínicas, o sea que negociando con las vidas de los peruanos, cuando la ley lo habilita a tomar el control temporal para salvar la emergencia de todos los camas, ventiladores, producción de oxígeno para atender la emergencia. Y para ir terminando, perdóname Enrique, en el tema de salud, regular, fiscalizar, ¿no?, las clínicas, las farmacias que abusan de su posición en el mercado y fortalecer lo que se llama el primer nivel de atención en salud. Es decir, no esperar que la gente llegue casi muriéndose al hospital, sino que las postas, los centros de salud que están más cerca de la gente puedan tener capacitación personal y herramientas para atender a la gente y prevenir. Y finalmente, subsidio ya al transporte público ahorita, que es ahorita el principal foco de infección. Y no puede ser que solamente se le haya dado a los grandes concesionarios de Lima, como el Metropolitano, mientras que a todos los demás transportistas del Perú se los deja en el abandono. ¿Y quién termina pagando el costo de eso? Los usuarios. ¿Pero subsidiar a los informales, dice usted, al transporte No, público obviamente, informal? no, a los concesionarios, a las rutas. Claro, a las rutas, ¿no es cierto?, que hacen su contrato regularmente con los municipios formalmente, porque si no, vamos a tener lo que está ocurriendo ahora. Termina subsidiando el servicio. ¿Quién? El usuario, principalmente los más pobres que tienen que recorrer distancias más largas, pero además, como hay pocas unidades, ¿cómo están viajando, Enrique? Apretujados, poniendo en riesgo su salud y su vida, al igual que la de los choferes y cobradores. Así que creo que esos son
los temas urgentes que hay que ir tratando paralelamente a los debates más de fondo que tienen que ver con el fortalecimiento del Estado, entre otras cosas. Precisamente, vamos a ir a una pausa y entonces vamos a regresar para ir avisorando cuál es el emplazamiento de la izquierda para las elecciones del próximo año con, digamos, relación a estos debates de fondo. Regresamos. Verónica Mendoza conversábamos, Verónica, fuera de cámaras, de bueno, cómo esta pandemia ha golpeado, ¿no? Ha golpeado a todo el país. Y le preguntaba por el partido, que claro, todavía pues, no tiene inscripción como tal, pero pues el movimiento, ¿no? Que Nuevo Perú. ¿Cómo están enfrentando esta situación ahora mismo? Ustedes tienen, por supuesto, muchas bases sociales, gente pues dedicada, ¿no? a salud. Lo conversábamos, el ministro de Salud actual estuvo colaborando en algún momento pues en las elecciones del 2016, así que me imagino que conoce pues usted de cerca muchos casos dolorosos, ¿no? Enrique, nosotros hemos tratado en todo momento de aportar con ideas, hemos respaldado las medidas que nos parecían oportunas, adecuadas del gobierno, hemos criticado las que no, tratando siempre de plantear alternativas. Al mismo tiempo, como organización, hemos tratado de acompañar, impulsar procesos valiosos que habría que rescatar de organización, de solidaridad en los territorios, ¿no? Ollas comunes, comedores populares que se han reabierto, mucho antes incluso de que el gobierno, ¿no?, impulsara estas iniciativas. Trabajadores del sector salud que están apoyando, monitoreando a la gente que se está tratando en sus casas, Enrique, como puede, porque la gente sabe que en los hospitales no hay cómo, ¿no? Están colapsados, no hay medicamentos, no hay camas, etcétera. Bueno, aprovechando también para poder fortalecer nuestros procesos formativos con la militancia, ¿no? A través del Zoom y esas cosas, pero también muy golpeados, Enrique, la verdad, porque hemos perdido nosotros también como organización a muy valiosos compañeras y compañeros del partido. Médicos, ¿no? El doctor Osvaldo Huaypa la semana pasada en Arequipa, Héctor Herboso, un joven médico de Yurimaguas. Entonces, compartimos plenamente la preocupación de las familias del Perú, ¿no?, por la situación sanitaria y económica, y por eso nuestra preocupación porque sí, se reactive la economía, necesitamos que la economía se empiece a mover, pero eso de ninguna manera tiene que ser en perjuicio de la salud, ¿no? Y no quisiera ser pesimista, ¿no? Pero creo que sí tenemos que ponernos en el escenario de que podamos ir superando poco a poco la crisis sanitaria y tengamos que encarar entonces la económica solamente, pero también tenemos que ponernos en el escenario de que haya un rebrote, como ha ocurrido en varios países vecinos que levantaron la cuarentena cuando la cosa todavía no estaba asegurada, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si esto ocurriera, Enrique, lo digo desde ya, el presidente no debiera dudar un solo minuto para entregar un bono universalísimo a todas las familias que lo necesiten para que haya una cuarentena efectiva, ¿no es cierto?, y podamos asestarle un duro golpe al virus si es que hubiera un rebrote. Ojalá que esto no sea necesario, ¿no? Entonces tenemos que seguir cuidándonos muchísimo. ¿Cómo observa, le preguntaba, el trabajo del ministro de Salud, siendo que ustedes han tenido algún tipo de trabajo en común? O sea, él era pues una especie de asesor del Frente Amplio cuando usted candidató en el 2016 Enrique, en temas de salud. En la campaña del 2016 se acercaron muchísimos profesionales en el tema de salud, economía, en diversos sectores, aportando con sus ideas, con su experiencia, ¿no? Yo creo que en general la gestión del gobierno, tengo la sensación, Enrique, de que es como si el gobierno no hubiera asumido plenamente la dimensión y profundidad de la crisis sanitaria y económica. Por momentos pareciera que para el gobierno esto es una especie de pequeño bache que ya va a pasar, ¿no? Y entonces todo se atiende superficialmente y como una suerte de simulacro sin ir nunca hasta el fondo, ¿no? Hablábamos de lo de las clínicas, se demoraron 100 días en llegar a un acuerdo que el día 1
se pudo haber resuelto aplicando la Ley General de Salud, que dice que en contexto de pandemia el Ministerio de Salud toma el control de todos los recursos del sector público y privado para atender la pandemia. Se demoraron una eternidad en dar los famosos bonos con 4 listas distintas, ¿no es cierto? Pero al otro lado, para el fondo que se canalizó a través de los bancos a las grandes empresas, ahí sí, rapidito, al toque, sin filtro. Es más, favoreciendo empresas involucradas en casos de corrupción, lavado de activos, con su dinero en paraísos fiscales, empresas a las que se les dio la plata, que ya habían despedido o despidieron a sus trabajadores. O sea, hiperfocalización para apoyar a las familias, ¿no? Pero universalización y apoyo rapidito para las grandes empresas. Eso tiene que cambiar, Enrique, de manera inmediata y urgente. Evidentemente el tema de la formalización o la informalidad o el autoempleo, ¿no?, se ha revelado pues como una inmensa vulnerabilidad. No es que no lo supiéramos antes, ¿no? Pero si para algunos servía en unos momentos, ahora se ha visto que efectivamente la gente no ha tenido ningún incentivo para quedarse en casa y cumplir con la cuarentena, precisamente porque no tienen ninguna red de protección social. Pero la crítica que se le hace a la izquierda desde el otro lado es que la izquierda no ha permitido, digamos, una flexibilización de este aparato laboral. No ha permitido tampoco desde su lado que se llegue a una reforma laboral, porque el maximalismo es finalmente lo que nos ha dejado en la inercia. ¿Cómo responde a esa crítica? Totalmente falso y absurdo. O sea, somos uno de los países con la normativa laboral más flexible del mundo, ¿no? Hay 1000 mecanismos para despedir, la mayor parte de los trabajadores formales en realidad tienen contratos temporales, es decir, ni siquiera tienes que despedir al trabajador, sino basta con no renovarle su contrato, ¿no es cierto? Y eso en todos los sectores de la economía. Lo que nosotros siempre hemos planteado es que necesitamos una dinamización y diversificación de la economía y no seguir en el piloto automático, bien cómodos, ¿no es cierto?, de brazos cruzados, esperando que el boom minero resolviera todos nuestros problemas, dejando abandonados sectores con gran potencial productivo, de generación de riqueza y de empleo, como el agro, como la ganadería, como la pesca o como las micro y pequeñas empresas, que son las que más mueven la economía y más PEA ocupan en el país. Por primera vez en la historia, o sea, ha tenido que pasar una pandemia, ¿no es cierto?, de dimensión global, para que el Estado se acuerde de las MIPES y empiece a darles acceso a crédito barato, todavía de manera insuficiente para el contexto en el que estamos, pero eso te demuestra que hay cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Yo creo que la pandemia, Enrique, de alguna manera nos está enrostrando la farsa en la que hemos vivido, ¿no? Porque nos decían crecimiento económico, ya vamos a entrar al club de los países ricos, la OCDE, y resulta que la salud y la educación estaban por el piso, ¿no es cierto? Resulta que la mayor parte de la gente estaba en la informalidad, que había una desigualdad tremenda, pero tiene que ser esto una oportunidad para cambiar esa situación. Y sí se puede avanzar hacia un nuevo pacto social en el que todos los peruanos acordemos que la salud y la educación no son negocios, que no puede ser que solamente quien tiene plata accede a esos servicios, que no puede ser que solamente quien tiene plata pueda salvar su vida en un contexto de pandemia. Eso puede y debe cambiar, avanzar hacia una mejor distribución de la riqueza, con una reforma tributaria, con un impuesto a los multimillonarios, ¿no es cierto?, a las grandes fortunas, debate que el presidente Vizcarra primero tomó y luego evadió, como es su costumbre, avanzar hacia un nuevo pacto social con desarrollo, productividad, con armonía con la naturaleza. O sea, sí hay cosas que de alguna manera están empezando a entrar en el debate y ojalá todos podamos tomar seriamente al tiempo que atendemos la emergencia. Debate que se va a desarrollar para las elecciones del 2021, a pesar de que ahora vivamos pues una prioridad tan compleja como esta. Las elecciones, Verónica, están a la vuelta de la esquina. Vamos a ir a una pausa y regresamos para que nos cuente precisamente, y terminar ya, cómo se va a emplazar su movimiento el próximo año. Volvemos. Verónica Mendoza, todo esto que hemos conversado en esta media hora se va a traducir en una plataforma política. Pero no, Perú no tenía inscripción, los agarró la pandemia sin la inscripción, que es el caso de otras figuras importantes también.
Y el Congreso, bueno, parece, no sé si va a actualizar. Ahora lo que sabemos es que hay un predictamen de la Comisión de Constitución que ha salido ya, que plantea que las elecciones del 2021 sean en mayo. No sé si eso es, digamos, muy útil o no. Pero ¿qué es lo que ustedes demandarían? Lo primero, Enrique, sería importante que el Jurado Nacional de Elecciones abra la posibilidad de que nos inscribamos nuevos partidos, y no hablo solamente por el Nuevo Perú, sino por la posibilidad y necesidad de renovación de la política en el país, que pasa por nuevas reglas de juego, ¿no es cierto?, que ojalá el Parlamento pudiera discutir con cierto criterio y responsabilidad ante el país, pero también pasa por que gente nueva entre al terreno de la política. Y hoy eso no es posible. Nos han bloqueado la posibilidad de inscribir. Nosotros habíamos empezado un proceso de afiliación y de pronto vino la pandemia. Entendemos que las primeras semanas era difícil hacer algo, pero luego el jurado pudo perfectamente haber habilitado un mecanismo virtual, ¿no es cierto?, para que la gente se pudiera inscribir. Pero hasta el día de hoy no hay nada, ¿no?, que nos anuncie esa Ustedes posibilidad. tenían aproximadamente 10.000 militantes de los 24.000 que les piden. Así es, pero además aproximadamente. piden comités provinciales, que eso no se ha modificado tampoco. ¿Entiendes? No se ha modificado. Ahora, se podría cambiar la normativa para que se verifique su existencia a través de reuniones de Zoom, por ejemplo. En fin, hay mil maneras. Si es que hay voluntad de que se renueve la política, hay maneras para facilitar que nuevos partidos se puedan inscribir, ¿no es cierto? Porque además, mira, nosotros tenemos ya ahorita cerca de 10.000 firmas, más de lo que tienen algunos de los partidos Así es, con vigentes. representación. Entonces, en política se supone que lo primero es que debiera haber igualdad de condiciones para todos, pero ahorita no las hay. No las hay y lamentablemente pareciera que el Congreso lo que menos quiere es abrir la posibilidad de que nuevas fuerzas políticas, que nuevas voces entren a esa cancha, ¿no es cierto? Y quieren pues competir entre ellos. Ahora, si se impone esta realidad con todas sus limitantes y defectos, ustedes van a tener que ir, como ha ocurrido en otras elecciones, con una inscripción que no sea la suya, la de Juntos por el Perú, por ejemplo. Enrique, nosotros ya en otros momentos hemos llegado a acuerdos políticos con otras fuerzas, no descartamos hacerlo, sin embargo esto es algo que no hemos definido todavía plenamente en el Nuevo Perú. Hemos tenido algunos consejos nacionales virtuales, tendremos uno probablemente en las siguientes semanas y debemos tener un Congreso Nacional este año donde definiremos eso, ¿no? Por lo pronto sí hemos estado en diálogo con Juntos por el Perú y otras fuerzas políticas, más bien en torno a la pandemia, ¿no?, y cómo atenderla mejor, cómo corregir algunas cosas que se están haciendo y sí, también cómo avanzar hacia ese nuevo pacto social, ese gran diálogo nacional que tiene que trascender el Congreso y el gobierno, que tiene que ser de la gente, claro, partiendo de su realidad, ¿no? Y ahí creo que va a ser muy importante también valorar estas experiencias de organización, de solidaridad que la gente está desarrollando en sus territorios, porque creo que esa tiene que ser una de las claves de este nuevo acuerdo, ¿no? Más y mejor Estado, derechos y no mercancías, ¿no? Hablo de la salud, de la educación, de las pensiones, pero también nuevos valores. Y en contraposición a esta lógica del sálvese quien pueda, ¿no?, que nos están imponiendo ahora en los hechos, a esta lógica de primero mi salud y no nuestra salud, ¿no es cierto? Yo creo que la solidaridad, la construcción colectiva es algo que debiéramos rescatar, ¿no?, como uno de los valores esenciales de nuestro país. Gracias, Verónica Mendoza, por venir A ti, Enrique. a definir y trazar lo que sin duda pues será parte de una importante agenda. Perdóname, Enrique, un feliz día a los maestros y maestras del Perú que han estado en primera línea también haciendo enormes esfuerzos para seguir educando a nuestros niños. En un momento tan complejo. Sí. Gracias A por ti, estar con Enrique. nosotros, Verónica Mendoza. Gracias, Lucho Trizano. Está usted muy bien acompañado, iniciando una nueva era. Carolina Salvatore, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola, buenas noches. Enrique, buenas noches. Le cuento que estoy cumpliendo un sueño de niño en este momento. ¿De niño? Un sueño de niño. No es por usted, es por conducir con una dama. Ah, O sea, ese es el sueño de niño. ok. No es por usted es casi de mi edad, pero no tan diferente. No, mentira, yo soy más. Me mató, Enrique, me mató. Un sueño de niño, como si me hubiese visto hace 1000 años. No, es una sueño de niño bienvenida, es es una buena bienvenida esa. Es conducir con una dama. Gracias, Enrique, de verdad. Un